Cuando el mundo entero quedó paralizado por la tragedia que rodeó la muerte de Selena Quintanilla, la estrella que brillaba más fuerte que nadie en la música latina, muy pocas voces fueron capaces de hablar con serenidad, honestidad y humanidad sobre lo que estaba ocurriendo detrás del escenario mediático. Entre esas voces estuvo la de Ramiro Delgado, músico, acordeonista y miembro fundamental de la Tropa F, amigo cercano de la familia Quintanilla, y una de las pocas personas que tuvieron la capacidad de observar, acompañar y entender lo que significó aquella pérdida desde adentro. Con el corazón de un artista y la sensibilidad de un ser humano profundamente afectado. Aunque durante décadas su figura permaneció discreta, casi silenciosa, la verdad es que Ramiro vivió en primera línea las consecuencias emocionales, culturales y personales del vacío que dejó Selena en la música Tex-Mex y en toda la comunidad latina. Él no fue un integrante directo del grupo Los Dinos, pero su conexión profesional y afectiva con el universo musical de ese tiempo lo convirtió en testigo privilegiado de un periodo que marcó para siempre a millones de personas. Y, como él mismo admite, también transformó para siempre su vida. A diferencia de otras figuras públicas que rodeaban a Selena, Ramiro nunca buscó protagonismo. Él prefería la música, los ensayos, las giras, el calor de los escenarios modestos y la cercanía con el público. Su personalidad reservada lo convertía en alguien que escuchaba más de lo que hablaba, que observaba más de lo que opinaba. Pero precisamente por eso, él fue uno de los pocos que pudieron leer el ambiente emocional de aquella época. La presión sobre Selena, el creciente éxito que la llevaba a niveles inéditos, el orgullo de la comunidad latina que veía en ella un ícono, y al mismo tiempo, el desgaste humano que inevitablemente acompaña a una carrera que empieza a crecer demasiado rápido. En entrevistas años después, Ramiro reveló que Selena irradiaba una energía especial, una mezcla perfecta entre inocencia, disciplina y un talento que parecía no tener techo. Pero también confesó que los artistas del entorno veían algo más, la responsabilidad gigante que Selena cargaba sobre sus hombros. Me las dará. Ella lo podía todo, dijo. Pero era una muchacha muy joven, viviendo una vida que exigía demasiado de ella. El ambiente en la industria, una tormenta que nadie vio venir. Los años 1993 y 1995 fueron una explosión para la música Tex-Mex. Selena estaba, literalmente, a punto de cruzar al mercado angloparlante. La industria esperaba su primer gran disco en inglés, su primera gira internacional, sus incipientes negocios de moda. Era una época dorada, pero también una etapa llena de exigencias. Ramiro recuerda esa etapa como un torbellino. Conciertos todas las semanas, grabaciones sin descanso, entrevistas desde el amanecer hasta la noche, y un ritmo de vida que apenas dejaba espacio para respirar. Nosotros, los músicos, sabíamos que estábamos viviendo algo histórico, contaba. Lo sentíamos, pero también sabíamos que había cansancio, presión y un nivel de exposición que a veces parecía demasiado. Aunque Ramiro no formaba parte del círculo más íntimo de Selena, él compartía escenarios, festivales, premiaciones, ferias y eventos donde la presencia de la cantante era sinónimo de éxito absoluto. Y fue precisamente esa constante convivencia profesional la que le permitió observar algo más profundo. Selena no solo era una estrella, sino una joven soñadora enfrentándose al vértigo del éxito real. Cuando ocurrió la tragedia que cambiaría para siempre la historia de la música latina, Ramiro se encontraba en Texas, en preparación para una presentación programada con su grupo. Aquella mañana, según sus propias palabras, comenzó como cualquier otra. Ensayos, preparación técnica, ajustes de sonido. Nada fuera de lo normal. Pero todo cambió cuando comenzaron a circular los primeros rumores. Primero, llamados entre músicos. Luego, mensajes confusos. Y finalmente, un silencio que anunciaba que algo grave estaba ocurriendo. Ramiro recuerda perfectamente el instante en que escuchó el nombre de Selena mencionado con un tono que él nunca había escuchado antes. Algo dentro de él se estremeció.
Nadie tenía información clara, pero todos sentían que algo estaba mal. Fue como si un frío recorriera el ambiente, diría más tarde. En cuestión de minutos, el rumor se transformó en noticia. Y la noticia en tragedia. Y entonces, el mundo de la música latina se detuvo por completo. El silencio que siguió, cuando la noticia se confirmó, nadie en el ambiente artístico supo cómo reaccionar. No había precedentes, no había palabras adecuadas, no había forma de asimilar que la figura más querida, más prometedora, más luminosa de toda una generación ya no estaría más. Ramiro, como tantos otros, cayó en un silencio profundo. No podíamos ni hablar, solo mirábamos al vacío, solo intentábamos entender. En entrevistas posteriores, él explicó que no lloró inmediatamente. No porque no sintiera dolor, sino porque su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Fue un shock que lo acompañó durante días. Los músicos de su grupo, al igual que casi todos los artistas tejano-mexicanos, cancelaron ensayos, cancelaron presentaciones, cancelaron todo. El mundo se paralizó. A pesar de no ser parte directa de los Dinos, Ramiro tenía años de relación con Abraham Quintanilla, con Suzette, con A.B. Quintanilla y con varios músicos que colaboraban con Selena. Habían compartido premios, tarimas, caravanas musicales, entrevistas colectivas, festivales comunitarios y un sinfín de presentaciones regionales donde, inevitablemente, todos en la escena tejano-mexicana se cruzaban una y otra vez. Por eso, cuando la tragedia golpeó, él sintió que no podía simplemente continuar su vida. Él sintió la necesidad de acompañar, aunque fuese desde la distancia respetuosa, el duelo de una familia que había perdido no solo a una estrella, sino a su hija, su hermana y su corazón musical. Yo sabía que no era momento de llamar ni de aparecer, explicó Ramiro más adelante. Pero también sabía que ellos no estaban solos. Toda la comunidad musical estaba con ellos, incluso en silencio. La tragedia no fue solo una pérdida humana. Fue un golpe cultural sin precedentes. En cuestión de horas, estaciones de radio cambiaron su programación. Canales de televisión transmitieron homenajes inesperados. Fans comenzaron a reunirse espontáneamente en plazas y calles. Flores y velas aparecieron por toda Texas. Ramiro salió en su camioneta para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Y lo que vio lo dejó sin palabras. Calles enteras llenas de personas llorando, abrazándose, cantando canciones de Selena con una emoción que él jamás había visto. No era una estrella la que el mundo estaba llorando, dijo. Era una hermana, una hija de la comunidad latina. Durante esos días, Ramiro no habló con la prensa, no dio entrevistas, no apareció en ningún medio. No porque no quisiera, sino porque sentía que su voz no era necesaria en ese momento. Había dolor, mucho dolor, y él creía que la única manera de honrar a Selena era guardando respeto. Sin embargo, con el paso de los años, su papel adquirió otra dimensión. Él se convirtió en uno de los músicos que más ha protegido la memoria musical de Selena desde su propia trinchera. Las presentaciones en vivo, los homenajes musicales, la defensa de la música Tex-Mex en tiempos modernos y, sobre todo, la preservación del espíritu artístico que caracterizaba a toda aquella generación. Muchos artistas hablaron de Selena. Muchos la homenajearon, pero muy pocos tuvieron la sensibilidad y honestidad de Ramiro Delgado al recordar lo que significó ese periodo. Su visión no es la de un fanático, no es la de un familiar, no es la de un periodista. Es la visión de un músico que vivió desde dentro la era dorada de la música tejana, que vio la luz ascendente de Selena y que también vio la sombra que dejó su partida. Y esa visión, humana, sencilla y sincera, es la que hace que su testimonio tenga un valor único. Apenas pasaron 24 horas desde que la tragedia sacudió a todos, y Ramiro aún no había podido pronunciar una palabra coherente. La conmoción inicial dio paso a un silencio aún mayor, una especie de neblina emocional que lo envolvía todo. Él describe esos días como tiempo flotante, horas que pasaban sin que pudiera distinguir lo que hacía, lo que pensaba o lo que sentía.
Caminaba como en automático. Todo se sentía gris. Todo parecía detenido, recordaría años después. Los programas de televisión hacían transmisiones ininterrumpidas. La radio dedicaba cada minuto a la memoria de Selena. Los fans se reunían, lloraban, cantaban. Pero Ramiro, lejos de sumarse inmediatamente a los homenajes públicos, eligió quedarse en silencio. No por falta de dolor, sino porque sentía que su dolor era demasiado grande para ser expuesto. El peso de los músicos, un duelo distinto al del público. Los fans lloraban a la estrella. La familia lloraba a la hija, a la hermana. Pero los músicos lloraban algo más. El fin de una era que ellos mismos habían construido desde abajo. Ramiro lo explicó de forma conmovedora. Nosotros crecimos juntos en la carretera, en los festivales, en los bailes. No solo perdimos a una artista, perdimos una parte de nuestra vida. Para la comunidad musical tejana, Selena no era una figura distante. Era una hermana, una colega, una compañera de lucha, una mujer que entendía los sacrificios, las giras interminables, las presentaciones mal pagadas, los nervios antes del escenario, las madrugadas sin dormir. Perderla fue ver caer uno de los pilares que sostenían a toda una generación de músicos. El silencio de la industria. Tras la tragedia, muchas disqueras cancelaron lanzamientos, festivales y promociones. No había ánimo para fiestas, conciertos o celebraciones. Todo se detuvo. Ramiro recuerda haber recibido llamadas de colegas que no querían tocar durante semanas. Era imposible subir al escenario sin sentir que faltaba algo, decían. Pero para él, la situación era aún más complicada. Como miembro de una agrupación que llevaba años luchando por mantener vivo el Tex-Mex, la desaparición de Selena significaba que también se apagaba una parte esencial de ese movimiento cultural. Las conversaciones entre músicos, miedo, tristeza y confusión. Aunque en público casi nadie hablaba, en privado los músicos compartían una angustia constante. ¿Qué pasará con la música tejana? ¿Cómo seguir sin su figura más grande? ¿Por qué tuvo que pasar así? ¿Cómo se vive un duelo en medio de una carrera? Ramiro solía reunirse con amigos de la industria en casas, pequeños estudios o bares discretos. Ahí, durante horas, hablaban del vacío emocional que todos sentían. Uno de los comentarios que más lo marcaron fue de un colega que dijo: Selena era nuestra embajadora. Ella abrió puertas para todos. Ahora, ¿quién las va a mantener abiertas? Para Ramiro, ese comentario fue devastador porque reflejaba una verdad dolorosa. La música tejana perdía no solo una voz, sino un puente con el futuro, el funeral, el momento que rompió a Ramiro. Aunque él trató de mantenerse fuerte, Ramiro confesó que uno de los momentos más duros fue asistir, desde la distancia respetuosa, a la despedida de Selena. No quiso acercarse demasiado por respeto a la familia, pero estuvo presente entre los músicos y miembros de la industria que acudieron a rendirle homenaje. Él recuerda una imagen que nunca pudo borrar: la multitud llorando al unísono y cantando como la flor, con una emoción que parecía desgarrar el aire. Pensé que lo había visto todo como músico, dijo, pero nunca había visto a tanta gente unida por un mismo dolor. Ese día, Ramiro lloró por primera vez. No lo hizo frente a cámaras. Lo hizo solo, lejos de todos, en su camioneta. Y en ese llanto se mezclaron tristeza, rabia, incredulidad y un sentimiento todavía más profundo. La sensación de haber perdido una parte de su historia personal. El regreso a los escenarios. Una batalla emocional. Semanas después, su grupo tenía compromisos que no podían cancelarse. Y así llegó el momento inevitable: volver al escenario. Ramiro describió ese día como uno de los más difíciles de mi vida. Mientras afinaba su acordeón, sintió un nudo en la garganta. Mientras escuchaba al público hablar de Selena, el corazón le temblaba. Pero cuando las luces se encendieron, ocurrió algo inesperado. La gente no quería fiesta, quería homenaje. Cantaron más suave, más unido, más profundo. Y Ramiro, a mitad del primer acorde, sintió como las lágrimas le subían otra vez. Ese fue el día en que comprendió algo importante. La música no muere. La música sostiene. La música ayuda a sanar.
y con esa idea empezó a reconstruir su vida emocional. A diferencia de algunos músicos que pudieron retomar su rutina rápidamente, Ramiro no logró recuperarse tan rápido. Pasó meses pensando, escribiendo, tratando de entender lo que había vivido. En una libreta que todavía conserva, escribió una frase que define su proceso. Nos quedamos los que seguimos vivos, pero a veces no sabemos qué hacer con esa vida que sigue. Esa confesión resume su culpa silenciosa. La sensación de continuar mientras otros no podían hacerlo. Pero con el tiempo, entendió que seguir tocando, seguir creando, seguir viviendo, era la forma más honesta de honrar la memoria de Selena. Ramiro no se convirtió en portavoz oficial ni en figura mediática del legado de Selena, pero sí tomó una decisión importante: proteger, desde su música, la esencia del Tex-Mex. Comenzó a participar en homenajes especiales. Se unió a proyectos comunitarios, enseñó a jóvenes músicos, compartió escenarios con artistas emergentes. Él lo explicaba así: si la música tejana era una casa, Selena era la luz del pasillo. Y ahora nosotros teníamos que mantener esa luz prendida. En cada presentación, Ramiro dedicaba silenciosamente un tema a Selena, incluso cuando nadie más se daba cuenta. Ese era su acto íntimo de memoria. Con los años, Ramiro llegó a una conclusión profunda: que la pérdida no destruye, transforma. Que el dolor no desaparece, se vuelve parte de uno. Y que los artistas no mueren mientras su música siga viva. Su manera discreta, casi espiritual, de enfrentar la tragedia lo convirtió en uno de los guardianes silenciosos de la historia cultural que Selena dejó atrás. Tras meses de introspección y de silencio, Ramiro comenzó a reconstruir lentamente su identidad musical. Tocaba sin ganas, ensayaba sin motivación, escribía sin encontrar inspiración. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de algo profundo. Su dolor no era un obstáculo para la música, sino el motor que podía darle un nuevo sentido. En una entrevista poco conocida, Ramiro reveló una frase que marcó su transformación: si Selena hubiera estado aquí, me habría dicho que siguiera luchando, que la música no se detiene, que el escenario no se abandona. Ese pensamiento fue suficiente para que empezara a moverse de nuevo. Volvió a grabar, volvió a enseñar, volvió a creer, y entonces descubrió su misión: preservar la cultura tejana desde la autenticidad y el respeto. Sin buscar fama, sin buscar protagonismo, sin capitalizar el dolor. Como miembro de la Tropa F, Ramiro encontró en su agrupación un espacio ideal para honrar lo que Selena representó para la música tejana. La agrupación se convirtió, con los años, en un puente entre el pasado y el presente, manteniendo el sonido clásico del acordeón, la estructura de baile, la narrativa romántica y los ritmos festivos que caracterizaban la escena Tex-Mex de los años 90. Aunque nunca lo hizo explícito, Ramiro admitió que cada vez que se subía al escenario y tocaba ciertas canciones tradicionales, lo hacía pensando en ella. No las anunciaba como homenajes, no hablaba de ello frente al público, no buscaba aplausos, simplemente tocaba. Porque tocar era recordarla. Los fans, con el tiempo, empezaron a notar que había algo especial en la manera en que él interpretaba ciertas melodías. Una mezcla de nostalgia, respeto y gratitud que pocos artistas lograban transmitir. Aunque siempre fue reservado, Ramiro era constantemente abordado por fans de Selena. No buscaban chismes ni detalles dolorosos. Buscaban cercanía. Buscaban a alguien que hubiera estado allí, que hubiera vivido esa época, que pudiera confirmar lo que todos intuían: que Selena era tan luminosa en persona como lo era en el escenario. Ramiro siempre respondía con humildad. Era especial, sí, pero sobre todo era auténtica. Su disposición para compartir recuerdos, siempre desde un lugar respetuoso y sano, fortaleció su vínculo con la comunidad. Los fans encontraron en él algo que no siempre se encuentra en figuras públicas: una humanidad transparente. Con el tiempo, Ramiro comenzó a ser invitado a programas, a homenajes y a entrevistas especiales dedicadas al legado de Selena. Pero nunca se sintió portavoz oficial ni experto. Se consideraba solo un músico que la admiraba y la respetaba profundamente. Con los años, los homenajes a Selena crecieron en todo el mundo, desde tributos en Los Ángeles
y Miami hasta celebraciones masivas en Corpus Christi. Muchos artistas jóvenes participaron, pero los organizadores sabían que no podían dejar fuera a los músicos que vivieron esa época. Ramiro fue invitado a numerosas presentaciones. A veces acompañaba a otros artistas, otras veces tocaba solo. Siempre con humildad y un profundo sentido de propósito. En uno de esos homenajes, ante una multitud emocionada, el presentador lo introdujo como el músico que nunca dejó caer la antorcha del Tex-Mex. Y aunque Ramiro sonrió tímidamente, sus ojos revelaron un agradecimiento silencioso. Él no había buscado ese título, pero lo había ganado con años de respeto, trabajo y amor genuino por la música. Contrario a otros músicos o figuras públicas que aprovecharon la tragedia para aparecer en los medios, Ramiro siempre mantuvo una relación discreta y respetuosa con la familia Quintanilla. No buscó protagonismo, no vendió información, no se colgó del apellido. La familia, con el tiempo, reconoció discretamente esa postura. En eventos privados o reuniones musicales lo saludaban con afecto. Sabían que él era uno de los pocos que nunca traicionó la memoria de Selena. Aunque nunca formó parte del círculo íntimo, la familia sabía que podía confiar en él como un aliado cultural y emocional en el esfuerzo colectivo por mantener viva la música tejana. A medida que los años avanzaron, Ramiro comenzó a notar un fenómeno sorprendente. Jóvenes de 12, 15, 18 años cantaban las canciones de Selena como si hubieran vivido su época. Para él, ese era el milagro del legado. Y también una señal de responsabilidad. Ramiro empezó a trabajar con nuevos músicos, enseñándoles no solo técnica, sino cultura. Les hablaba de la ética de trabajo de Selena, su respeto por el público, su humildad en los ensayos, su disciplina, su alegría genuina. Para muchos jóvenes artistas, él se convirtió en un mentor involuntario, un hombre que no hablaba desde el ego, sino desde la memoria. El tiempo pasó, los conciertos siguieron, los homenajes se multiplicaron, la música evolucionó, pero Ramiro sigue siendo una constante, un punto firme en medio de décadas de cambios. Ya no es solo un músico, es una pieza fundamental de una historia cultural, una memoria viviente, un guardián que protege, desde el silencio, la esencia de un legado que marcó a millones. Él mismo lo dijo en una entrevista reciente: Selena no se fue, ella sigue en nosotros. En cada acorde, en cada canción, en cada niño que la descubre por primera vez. La grandeza de Ramiro no radica en haber sido protagonista, sino en haber sido testigo. Y en elegir, conscientemente, ser el hombre que se quedó para mantener viva la llama. 30 años después de la tragedia que sacudió a millones, el nombre de Selena Quintanilla sigue brillando con una intensidad que desafía al tiempo. Pero su legado no se sostiene solo por la nostalgia o por la grandeza de su música. Se sostiene también gracias a las personas que, como Ramiro Delgado, han dedicado su vida a preservar esa memoria con respeto, con humildad y con un amor silencioso que solo los verdaderos guardianes poseen. La historia de Ramiro no es la de un protagonista ni la de un héroe clásico. Es la historia de un hombre que eligió permanecer cuando otros se quebraban, que siguió tocando aun cuando el alma pesaba, que sostuvo su instrumento como si sostuviera un pedazo del espíritu de toda una generación. En él se refleja la fortaleza de la comunidad texana, la resiliencia de los músicos latinos y la poderosa conexión cultural que Selena dejó atrás. Hoy, cuando los fans siguen descubriendo su música, cuando las nuevas generaciones cantan Bidi Bidi Bom Bom sin haber vivido la época dorada del Tex-Mex, cuando su historia vuelve a viralizarse cada año como si fuera nueva, entendemos que un legado no se mantiene solo con fama. Se mantiene con amor, con memoria y con personas que deciden no olvidar. Ramiro Delgado representa, con una discreción admirable, todo eso. Representa a los amigos que no hablaron para no herir. Representa a los músicos que lloraron sin cámaras. Representa al hombre común que carga una historia extraordinaria. Representa a aquellos que comprendieron que el dolor puede transformarse en propósito. Y hoy, mientras cientos de documentales, artículos, videos y homenajes siguen celebrando la vida de Selena,
Es justo recordar a quienes caminaron a su lado en silencio. A quienes, sin protagonismo, mantuvieron encendida la llama que tantos otros creían apagada. Porque detrás de cada estrella siempre hay personas que sostienen el cielo. Y Ramiro, desde su trinchera humilde, fue uno de ellos. Su lección es simple pero profunda. El legado no es algo que se hereda, es algo que se cuida. Y él lo cuidó como pocos, un homenaje que continúa contigo. Si esta historia te ha emocionado, si sientes que la vida y el legado de Selena aún tienen mucho que enseñarnos, y si aprecias el papel de quienes, como Ramiro, mantienen viva nuestra herencia cultural, entonces te invitamos a formar parte de esta comunidad que celebra, preserva y honra la memoria de nuestros ídolos. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros reportajes especiales, reconstrucciones profundas y análisis que conectan el pasado con el presente. Aquí no solo contamos historias, las estudiamos, las respetamos y las narramos con el corazón. Activa la campanita de notificaciones. Cada semana publicamos nuevos videos con investigaciones exclusivas, testimonios, análisis musicales y crónicas humanas que no encontrarás en ningún otro lugar. Deja tu comentario, queremos escucharte. Cuéntanos, ¿qué significa Selena para ti? ¿Conocías la historia de Ramiro Delgado? ¿Qué otros personajes silenciosos del mundo de la música te gustaría que investigáramos? Tu voz enriquece esta comunidad, nos guía y nos inspira. Comparte este video, porque quizá alguien cercano a ti necesita recordar que los héroes no siempre están en el centro del escenario, sino también detrás de él, sosteniendo la luz. Apóyanos con me gusta. Parece un gesto pequeño, pero ayuda enormemente a que nuestra labor periodística llegue a más personas y a que podamos seguir produciendo contenido profundo, respetuoso y lleno de humanidad. Un último mensaje para ti. Las historias como esta no deben olvidarse. No porque la tragedia sea relevante, sino porque la vida, la música y los lazos que unieron a estos artistas siguen enseñándonos el valor de la unidad, de la cultura y del amor que permanece. Selena sigue viva en cada acorde, en cada fan, en cada homenaje. Y gracias a personas como Ramiro Delgado y como tú, que lees, escuchas y compartes, su luz no solo se mantiene, crece. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir con nosotros. Gracias por mantener viva la memoria. Nos vemos en el próximo video.